Buenos días, soy Carmen María Mateos y os voy a presentar mi trabajo titulado Estudio del papel del gen improntado SNRPen en el comportamiento de las células madre neurales. La neurogénesis se define como el proceso de formación de nuevas neuronas funcionales y en el cerebro de los mamíferos depende principalmente de células madre neurales o NSCs presentes en la zona subventricular o SVZ, las cuales son capaces de generar células de los tres linajes, neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Por otro lado, la impronta genómica es un proceso epigenético que provoca la expresión monoalélica de algunos genes en función de su origen parental, y el control de la dosis génica es clave para la correcta regulación de la SVZ. Concretamente, SNRPen es un gen improntado de expresión paterna que pertenece al clúster de Prader-Willi. Se ha descrito la implicación del gen en procesos cerebrales en el desarrollo y en el mantenimiento de la población de las NSCs de la SVZ, evitando su prematura diferenciación hacia astrocitos. Por tanto, la hipótesis es que el gen improntado SNRPen podría tener un papel en la regulación del comportamiento de las NSCs de la SVZ. Por ello, con el objetivo de caracterizar la expresión de SNRPen, se realizó un análisis de su expresión por PCR cuantitativa en cerebro y en NSCs, observándose que SNRPen presenta los niveles de expresión más altos en etapas embrionarias y disminuye con la edad. En NSCs, la expresión aumenta al inicio de la diferenciación. Por otro lado, se realizaron estudios de inmunohistoquímica in vivo e inmunocitoquímica in vitro que confirmaron la presencia de SNRPen en las células del nicho neurogénico de la SVZ. Se vio que se expresaba en células GFAP positivas o OX2 positivas, que son marcadores característicos de célula madre adulta, en la SVZ y en neuroesferas. Además, se observaron niveles altos de la proteína en células NeuN positivas y S100 beta positivas del parénquima estriatal, que corresponden a neuronas y astrocitos maduros respectivamente. A partir de cultivos de neuroesferas provenientes de la NSCs de la SVZ de ratones salvajes, se indujo la interferencia o sobreexpresión del gen SNRPen núcleo afectando las células en cultivo con DNA plasmídico de interés y seleccionando aquellas que lo introducían. Tras ello, se determinó la capacidad de autorrenovación, proliferación y diferenciación de las células núcleo afectadas. El ensayo de autorrenovación se basó en la capacidad de formación de nuevas neuroesferas cuando las células se siembran a densidad clonal. La interferencia del gen se comprobó mediante PCR cuantitativa e inmunocitoquímica de SNRPen. Tras el ensayo de autorrenovación se encontraron un mayor número de neuroesferas en la condición de interferencia, que corresponde con más capacidad de autorrenovación, que además tenían un mayor diámetro, que corresponde con un comportamiento más proliferativo, todo con respecto al control. Para analizar el proceso de diferenciación se observó la expresión de marcadores astrocitarios, obteniéndose en la interferencia una bajada y una morfología diferencial de los astrocitos, presentando un citoplasma menos ramificado y más reducido. Además, se cuantificaron los porcentajes de células positivas para marcadores de cada linaje, neuronas, oligodendrocitos y astrocitos, respecto al total de células, lo que mostró una pronunciada disminución de astrocitos. En la sobreexpresión in vitro se comprobó la sobreexpresión por PCR cuantitativa y se miraron otros genes de interés. Se determinó la capacidad de autorrenovación observándose un menor número de neuroesferas y con menor diámetro al sobreexpresar el SNRPen. Para determinar la proliferación se cuantificó el porcentaje de células Ki67 positivas, que son marcadores de ciclo celular, con respecto al total de células, obteniéndose una tendencia de descenso en la proliferación al sobreexpresar el SNRPen. Además, cuantificando los diferentes tipos celulares como en la interferencia, parecía obtenerse un aumento en astrocitos y oligodendrocitos, sin alterar la proporción de neuronas. Finalmente, con el objetivo de estudiar el papel del SNRPen en el comportamiento de las NSCs in vivo, hicimos una primera aproximación experimental modificando los niveles de expresión del gen durante el desarrollo embrionario utilizando la técnica de la electroporación en útero, que consiste en inyectar DNA plasmídico en los ventrículos del cerebro y aplicando una corriente eléctrica, dicho DNA puede entrar en las células que están en estrecho contacto con el ventrículo, como son las NSCs de la SVZ. Se realizó en primer lugar la interferencia del SNRPen utilizando un plásmido que codifica para un shRNA y GFP y se permitió la supervivencia de las crías hasta edades adultas. Se trata de un plásmido que no se integra en el genoma, por lo que en edades adultas solamente se observará marcaje de verde en células que no se hayan dividido prácticamente. El análisis de estos datos sugiere que hay diferencias a nivel cualitativo en el número de células GFP positivas al interferir SNRPen, lo que concuerda con los experimentos in vitro, indicando que bajadas en SNRPen se asocian con aumentos en la proliferación de NSCs. Por otro lado, también se usó en la electroporación un plásmido integrativo que codifica para una proteína fluorescente roja que pasaba a formar parte del genoma de las células electroporadas y se podía observar marcaje en estas células y su progenie, permitiendo estudiar el proceso de neurogénesis in vivo tras alterar el SNRPen durante el desarrollo embrionario. Con el número de animales analizados no se observan cambios significativos en este proceso, por lo que se requieren más experimentos. Para concluir, SNRPen se expresa en NSCs tanto in vivo como in vitro y su expresión disminuye con la edad y aumenta en el inicio de la diferenciación celular. Además, se expresa en neuronas y en astrocitos del parénquima estriatal.
La modificación de los niveles de expresión de SNRPen en las NSCs adultas in vitro cambia el comportamiento de proliferación, autorrenovación y diferenciación de estas células hacia un fenotipo glial. Y la interferencia del gen SNRPen in vivo de las NSCs de la SVZ mediante electroporación en útero parece reproducir el fenotipo de proliferación observado en los experimentos in vitro. Muchas gracias por su atención.